El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 6 de junio de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro le pide a Donald Trump que no se deje envenenar con mentiras sobre Venezuela. Colombia pide perdón por violaciones de derechos humanos a comunidad autodeclarada neutral en conflicto armado. Migrante peruana es absuelta en primer juicio por nueva zona militarizada en la frontera Estados Unidos-México. Un guatemalteco se convierte en el primer deportado por el gobierno de Trump, devuelto a Estados Unidos por orden judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea la demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses por violencia del narco. Harvard presenta demanda contra veto de Trump a la llegada de estudiantes extranjeros. Fuertes críticas al gobierno de Puerto Rico por entregar datos de inmigrantes a Estados Unidos. Las reacciones de Venezuela y otros países al anuncio de Donald Trump de prohibir o restringir la entrada a Estados Unidos. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que prohíbe la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, alegando riesgos para la seguridad nacional. Además, los ciudadanos de otros 7 países, incluidos Cuba y Venezuela, enfrentarán restricciones parciales de viaje. Las medidas que afecten principalmente a países de África y Medio Oriente han generado consternación entre los afectados. Pero Trump afirmó que la lista podría revisarse para añadir o retirar países a medida que surjan amenazas alrededor del mundo. En el documento firmado por Donald Trump se mencionan como motivos para la prohibición o restricción de entrada el alto número de personas que se quedan en el país tras el vencimiento de la visa y no compartir información sobre la identidad de los viajeros. También se citan preocupaciones de seguridad. La Casa Blanca acusa a Irán y Cuba de ser estados patrocinadores del terrorismo. Dice que hay una presencia terrorista histórica en Libia y llama a Somalia un refugio seguro para terroristas. Venezuela, uno de los 7 países afectados por las restricciones parciales de viaje a Estados Unidos, fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquiera, no solo para los venezolanos. Los que gobiernan Estados Unidos son malas personas, es fascismo, son supremacistas que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo sin razón alguna, añadió. Por el contrario, Somalia, uno de los países que se verá afectado por una prohibición total de viaje, respondió prometiendo colaborar con Estados Unidos para abordar los problemas de seguridad. En un comunicado, el embajador somalí en Estados Unidos, Dahir Hassan Abdi, afirmó: Somalia valora su relación de larga data con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas. La Comisión de la Unión Africana, UA, un organismo que reúne a los 55 países del continente, expresó su preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones de viaje a ciudadanos africanos. En un comunicado, la Unión Africana afirmó que reconoce el derecho soberano de todas las naciones a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero instó a Estados Unidos a aplicar estas medidas de forma equilibrada, utilizando un enfoque equilibrado y basado en la evidencia para la aplicación de la ley y consultando con los países afectados. Muchos de los países incluidos en la prohibición total que entra en vigor este lunes son naciones que se han visto afectadas por conflictos o están gobernados por regímenes represivos. Entre ellos están Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Sudán y Yemen. No ha habido respuesta inmediata de estos gobiernos, pero organizaciones de ayuda humanitaria y derechos humanos han criticado la prohibición calificándola de discriminatoria y cruel. Incluir a Afganistán, una nación cuyo pueblo apoyó a los militares estadounidenses durante 20 años, es una vergüenza moral, declaró Chau Van Diver, presidente director de la Junta Directiva de Afghan Evad.
Es una ofensa para nuestros aliados, nuestros veteranos y todos los valores que decimos defender, agregó. Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que cada país tiene el derecho a decidir cómo controla el flujo migratorio, pero indicó que es importante que se respete la dignidad humana de las personas, en una respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada a territorio estadounidense de 12 países e imponer restricciones a otros 7. Cada país tiene derecho a decidir cómo controla sus fronteras y a quién permite entrar. Nuestra posición siempre ha sido que, sea cual sea el sistema que se ponga en marcha, se respete la dignidad humana de las personas, expresó el portavoz de la Secretaría, Stephanie Dujarric, al ser preguntado por los periodistas en su rueda de prensa diaria. Dujarric subrayó que la migración es algo que se debe gestionarse adecuadamente, respetando los derechos de los migrantes, que se desplazan en ocasiones afrontando un gran riesgo para encontrar una vida mejor, pero también beneficiando tanto a los países de origen como a los de destino. El portavoz aseguró que conseguir ambas cosas es factible y recordó que existe un pacto mundial para la migración que, cuando no se gestiona adecuadamente, puede conducir a que el fenómeno migratorio esté en manos de bandas criminales. San Juan de Puerto Rico. Varios partidos políticos y grupos de abogados de Puerto Rico expresaron su rechazo a la entrega por parte del gobierno de la isla a las autoridades de Estados Unidos de datos de inmigrantes para su detención y deportación, una medida considerada una traición a estas comunidades. La controversia estalló después de que se confirmara la divulgación de la información de 6,000 residentes extranjeros en Puerto Rico con licencia de conducir provisional a la Agencia de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Las delegaciones del Partido Independiente Puertorriqueño PIT en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas para divulgar dicha información. Los datos provistos por este departamento provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-213, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes. El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, con lo cual se generó la expectativa de que los datos obtenidos por el gobierno de Puerto Rico no serían entregados a las autoridades migratorias de Estados Unidos. A todas luces, el gobierno actuó de manera ilegítima al divulgar información cuando por ley les estaba prohibido tal proceder. Pero no debe extrañarnos este incondicionalismo de Jennifer González y su gobierno, dijo en un comunicado el senador del PIT, Adrián González Costa. Por su parte, la senadora María Lourdes Santiago denunció que el gobierno de Puerto Rico, en lugar de confrontar los abusos de las políticas trumpistas, se ha rendido sin la menor resistencia, pensando quizás que con esa muestra de lealtad ciega ganan el favor de Estados Unidos. También el movimiento Victoria Ciudadana expresó su rechazo a lo ocurrido, que calificó como una violación crasa a la intimidad y los derechos humanos de estas personas y sus familias. Ana Irma Rivera Lassen, coordinadora general de este partido, señaló que utilizar la información de las licencias de conducir es una traición imperdonable a la confianza de miles de personas que actuaron de buena fe. Es aún más preocupante que esta colaboración haya resultado en el arresto de personas sin antecedentes penales, lo que evidencia que se trata de una política de persecución y no de seguridad, criticó Rivera Lassen. Por su parte, Vivian Godineaus, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, afirmó que la entrega de información es una afrenta y una violación al derecho universal a la privacidad. No hay una obligación de las agencias estatales de colaborar con las agencias federales en lo relativo a estas órdenes impulsadas por la administración de Donald Trump, indicó. Miami. Más de un centenar de inmigrantes recluidos en el centro de detención KRM en Miami formaron con sus cuerpos un SOS visible desde el aire
en aparente protesta por el creciente hacinamiento denunciado por grupos civiles ante la arremetida migratoria del gobierno de Estados Unidos, que comenzó ahora a realizar arrestos sorpresas en las citas para grilletes electrónicos. En imágenes difundidas por medios locales se ven los detenidos vestidos de blanco en el patio y algunos de ellos escribiendo con sus prensas Cuba. Varios activistas y políticos se hicieron eco del video, lamentando el hacinamiento de migrantes que se vive en Chrome, muchos de ellos cubanos y venezolanos, y las circunstancias inhumanas en su interior. Las condiciones en el centro están muy mal, está operando a casi 300% arriba de su capacidad. Hay 1.700 personas en un centro que la capacidad máxima es de 600 personas, dijo. Según Kennedy, esto ha dado lugar a un caso judicial que denuncia que entre 30 y 40 inmigrantes viven en celdas con una capacidad máxima para 12 personas. La gente no tiene productos higiénicos, no le dan oportunidad para bañarse, para ducharse. Ha habido por lo menos 4 casos en el centro de personas que murieron por falta de atención, se lamentó el activista. La congresista por la Florida, Debbie Wasserman, afirmó en la red social X que recientemente visitó Chrome, asegurando que encontró condiciones inhumanas y de hacinamiento. Boston, Massachusetts. Lograr ser admitido en la Universidad de Harvard fue la culminación de un añejo anhelo para Jonas Nuguse, un estudiante de Etiopía que soportó una guerra en la región de Tigray en el país, cortes de internet y teléfono y la pandemia de la COVID-19, todo lo cual le imposibilitó concluir la escuela secundaria a tiempo. Ahora no está claro si podrá llegar este otoño al campus de la Ivy League en Cambridge, Massachusetts. Él y otros estudiantes de diversas partes del mundo que han sido admitidos están sumamente atentos a la disputa en la escuela con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca impedir que admita a alumnos extranjeros. Harvard impugnó el movimiento más reciente de Trump para prohibir la entrada de estudiantes extranjeros a Estados Unidos para asistir a la universidad, calificándolo de represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las exigencias de la Casa Blanca. En una demanda enmendada presentada ayer, Harvard indicó que el mandatario intenta eludir una orden judicial previa. El mes pasado, un juez federal le impidió al Departamento de Seguridad Nacional revocar la certificación de Harvard para albergar a estudiantes extranjeros. Admisión a Harvard y luego meses de incertidumbre. Cada vez con mayor frecuencia, la universidad más antigua y afamada de Estados Unidos atrae a algunas de las mentes más brillantes de diversas partes del mundo y alumnos extranjeros que representan una cuarta parte de su matrícula. Mientras se desarrolla la lucha de Harvard con el gobierno, a los alumnos de otros países solo les queda aguardar para saber si es que realmente podrán asistir a la escuela. Algunos están sopesando otras opciones. Para Nuguse, de 21 años, la guerra en Etiopía obligó a las escuelas a cerrar en muchas partes de la provincia. Después de que se reanudaron las clases, él se tomó un año libre para estudiar y ahorrar dinero con el fin de pagar su examen de dominio en el inglés, el TOEFL, en el Addis Abeba, la capital del país. La guerra me afectó mucho y cuando supe la noticia de que fui aceptado en Harvard, estaba extasiado. Sabía que era un momento de orgullo para mi familia, para maestros, mentores y amigos, quienes fueron fundamentales en mi logro, expresó. Los meses siguientes han estado llenos de incertidumbre. El miércoles, Trump promulgó una directriz que pretende bloquear la entrada a Estados Unidos para los estudiantes extranjeros en Harvard, lo que le impediría el ingreso a miles que tienen programado venir al campus en Cambridge, Massachusetts, para los periodos de verano y otoño. La impugnación por parte de Harvard al día siguiente atacó la justificación jurídica de Trump para la acción, una ley federal que le permite bloquear a una clase de extranjeros que es considerada perjudicial para los intereses de la nación. Apuntar solo a aquellos que vienen a Estados Unidos para estudiar en Harvard no reúne las condiciones necesarias para considerarlos una clase de extranjeros, expresó Harvard en su presentación. Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México. El alto tribunal concluyó que la legislación estadounidense
exime de responsabilidad a los fabricantes de armas y no permite la presentación de la demanda del gobierno de México. La resolución redactada por la jueza Elena Kagan y con el apoyo unánime de la Corte concluye que México no ha presentado una argumentación verosímil que indique que los fabricantes de armas estadounidenses hayan ayudado ni instigado a la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos. México presentó en 2021 una demanda por $10,000 millones contra principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, a quienes acusa de fomentar la violencia de los carteles. El gobierno mexicano sostiene que la producción y venta de armas por parte de la industria armamentística en Estados Unidos ha engordado los carteles de la droga y su peligrosidad, causando perjuicios al Estado de México, un mensaje que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha transmitido públicamente y en sus conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump. Los abogados de la parte mexicana también afirmaron que las empresas eran conscientes de que algunas de sus armas eran objeto de tráfico ilegal y que en consecuencia México debería poder presentar demandas contra ellas. Una audiencia celebrada a principios de marzo, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que México pudiera acreditar un vínculo directo entre los fabricantes de armas y la violencia de los carteles. Atención México. Autoridades mexicanas aprendieron en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, Caribe mexicano, a 3 hombres vinculados con los delitos de narcomenudeo y extorsión, ligado al grupo criminal Los Chapitos. En un comunicado conjunto, las autoridades informaron que agentes de la Fiscalía General de la República, junto con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina y la Guardia Nacional y la Policía Estatal, aprendieron a 3 presuntos criminales a quienes se les señala de ser generadores de violencia en la región. Fuentes oficiales y medios locales precisaron que los detenidos son integrantes de la célula delictiva Los Compich, afín a la facción Los Chapitos, grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y extorsión. Señalaron que entre ellos se ubicó a José Benjamín Jau Herrera, alias El Cuervo, líder regional de las operaciones de este grupo en Tulum, además de Fernando N., alias El Gavilán, y Carlos Manuel, alias El Barney, a quienes se le decomisaron 9 armas de fuego, 49 cargadores, una granada, 2 cascos balísticos, 8 chalecos tácticos y 4 kilos de marihuana. En el comunicado se apuntó que al cumplir recorrido de vigilancia terrestre en el municipio de Tulum, en inmediaciones de la carretera Nuevo Ixcan-Catuniquín, los agentes ubicaron a 3 personas quienes al notar su presencia intentaron huir pero fueron alcanzados. Tras realizar una inspección de seguridad les hallaron las armas y la droga. Ciudad de Guatemala. Un ciudadano guatemalteco que fue deportado de Estados Unidos a México el pasado mes de marzo se convirtió en la primera persona en regresar a territorio estadounidense gracias a una orden judicial. En marzo de este año, OCG, las iniciales con que fue registrado este muchacho, fue deportado a México a pesar de que contaba con una protección judicial, debido a que era perseguido en su país natal por ser homosexual. El juez Brian Murphy, del Distrito Judicial de Boston, le ordenó al gobierno de Donald Trump que habilitara su retorno, señalando que la expulsión no había cumplido con los requisitos mínimos de debido proceso. Aunque otros jueces estadounidenses han dictado órdenes similares, el caso de OCG se convirtió en el primero en que una persona deportada por las autoridades de la administración Trump regresa al país mediante una orden judicial. En su fallo, Murphy estableció que, aunque un juez de inmigración había determinado en febrero que OCG merecía protección, las autoridades lo subieron por error a un autobús con destino a México, donde previamente había sido violado y secuestrado. Tras llegar a México, OCG tuvo que elegir entre esperar meses detenido para solicitar asilo en ese país o regresar a Guatemala. Optó por esto último y se ocultó, según detallaron sus abogados. Tegucigalpa.
Las deportaciones de hondureños aumentaron un 9,2% en los primeros 5 meses de 2025, con un total de 15.988 nacionales retornados, y Estados Unidos lidera las expulsiones con más de 9.900, según datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Migración INM. Según las estadísticas oficiales, entre enero y el 29 de mayo de 2025 fueron deportados a Honduras 1.354 hondureños, más que los 14.634 retornados en el mismo lapso de 2024, lo que representa un incremento del 9,2%. Aunque Estados Unidos encabeza las deportaciones, en casi 5 meses de este año retornaron 9.968 migrantes hondureños, cifra que representa 899 menos en comparación con los 10.867 deportados en el mismo periodo del año pasado. Tegucigalpa. Los derechos humanos forman parte del ADN de la Unión Europea, afirmó este jueves la jefa de cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín, quien reconoció que en el país centroamericano aún persisten desafíos, particularmente en el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección. La Unión Europea tiene en su ADN los derechos humanos, tanto en su acción interna como en su política exterior, subrayó Marín, antes de participar en el acto de clausura del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia de Honduras. Recordó que el proyecto Pro Derechos fue firmado en 2019 en medio de un contexto bastante complejo para los derechos humanos en Honduras, marcado por numerosos desafíos que la UE se propuso acompañar y enfrentar junto al país. Atención, ciudad de Panamá. Soldados estadounidenses llegaron a Panamá a realizar ejercicios militares para proteger el canal interoceánico en el marco de un acuerdo bilateral que ha provocado protestas en el país centroamericano, informó la Embajada de Estados Unidos. Los militares norteamericanos llegaron en medio de manifestaciones contra un convenio firmado en abril entre Panamá y Washington, que permite a Estados Unidos utilizar bases aéreas y navales panameñas para entrenamiento por un periodo de 3 años prorrogables. La presencia militar estadounidense es un asunto sensible en Panamá, pues evoca la época en que el país norteamericano tenía un enclave con bases militares antes de entregar el canal a los panameños el último día de 1999. El ejército entrenará junto a los estamentos de seguridad panameños en operaciones en la selva, dijo la Embajada de Estados Unidos en un breve comunicado enviado a la agencia francesa de prensa. Trabajaremos aún más estrechamente para combatir el crimen y el narcotráfico transnacional, al tiempo que garantizamos las operaciones ininterrumpidas del canal, agregó. Naciones Unidas. La Agencia Alimentaria de la ONU solicitó $46 millones para los próximos 6 meses, con el fin de ayudar a unos 2 millones de haitianos en extrema necesidad de alimentos, incluidos 8.500 en el nivel más catastrófico de hambre. La solicitud fue emitida por Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, PMA, quien recientemente regresó de Haití, donde la creciente violencia de las pandillas ha desplazado a más de 1 millón de personas y ha dejado a la mitad de la población, 5,7 millones de personas, en urgente necesidad de alimentos. 2 billones de ellos se encuentran en las 2 peores categorías de la clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria, la principal autoridad internacional en crisis de hambre, y 8.500 están en la fase 5, la peor, agregó Castro. Esto significa que al menos 1 de cada 5 personas o hogares carece gravemente de alimentos y enfrentan hambre y miseria. Haití es uno de solo 5 países en el mundo que tienen personas en la fase 5 de hambre catastrófica, afirmó Castro, y es realmente dramático tener esto en el hemisferio occidental. Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Una mujer originaria del Perú que cruzó ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos fue absuelta hoy de las acusaciones de acceso no autorizado a una zona militarizada en el primer juicio como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para procesar a inmigrantes que entran al país por ciertas partes del Nuevo México y el oeste de Texas.
Adelí Vanessa de la Cruz Álvarez, de 21 años, fue arrestada el mes pasado cerca de la ciudad de Tornillo, en el oeste de Texas, después de que ingresó al país desde México caminando por el lecho del río Bravo, el Río Grande, según muestran documentos judiciales. Además de ser acusada de entrar ilegalmente al país, también se le presentaron cargos de ingresar a una zona militar. Es una de varios inmigrantes que han sido acusados en virtud a la ley desde que Trump transfirió al ejército a la supervisión de una franja de tierra a lo largo de la frontera. La medida es parte de las nuevas restricciones que ha implementado el Departamento de Justicia contra la inmigración ilegal. Verónica Teresa Lerma, abogada de la Cruz Álvarez, no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentarios. Dijo al diario Texas Tribune que el fallo fue significativo. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado colombiano a la comunidad de paz de San José de Apartadó en el marco del conflicto armado interno por violaciones de derechos humanos que implicaron a agentes estatales. Un grupo de campesinos conformó esta comunidad en 1997 para declararse como población civil neutral, que optó por no colaborar con ningún actor armado en el noroeste del país andino. ¿No es este un hecho de ignominia? ¿No fueron militares de Colombia los que mataron directamente a muchos, la mayoría de los asesinados en San José de Apartadó?, cuestionó Petro en el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en el Palacio Presidencial. Las disculpas públicas son parte de una salida amistosa alcanzada este año tras más de 2 décadas de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, EIDH, a la cual recurrió la comunidad de paz, alegando múltiples violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, pese a su autoproclama de neutralidad, en su territorio fueron perpetrados hechos violentos como desplazamientos forzados y una masacre cometida en 2005, en la que militares y paramilitares asesinaron a 8 personas, entre ellas un bebé, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Atención Caracas, Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, le pidió al mandatario estadounidense Donald Trump que no se deje envenenar con mentiras sobre Venezuela, luego de que Estados Unidos impusiera restricciones de viaje a los ciudadanos procedentes de 19 países, incluyendo el país caribeño, para proteger la seguridad nacional. Presidente Donald Trump, yo le envío un mensaje a usted: no se deje envenenar más contra Venezuela. Lo envenenan todos los días con mentiras. Ayer sacaron un decreto mintiendo y que Venezuela no acepta a los migrantes. Si los vamos a buscar con nuestros aviones, ¿cómo que no los aceptamos, presidente Donald Trump?, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. El mandatario venezolano aseguró que a Trump lo engañan como lo engañaron en su primer gobierno para envenenarlo contra el pueblo de Venezuela. Yo salgo en defensa de la dignidad, del honor y la decencia del pueblo valiente de Venezuela y de la migración venezolana en Estados Unidos. Somos gente de bien, ya basta de campañas de descrédito, ya basta de mentiras, expresó el líder chavista. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.